Pastor, fíjese que el padre de mi hija abusaba de mi hija por 4 años, pero él es bautizado y conoce a Dios. Yo como esposa, ¿aún así debo de perdonarlo? Bueno, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Una persona que todavía está preguntando si debe de perdonar al prójimo que le ha hecho daño. Otra persona dice por ahí, y si está enfermo mi cónyuge y ya lleva años enfermo, ¿lo puedo dejar? ¿Me puedo divorciar y casarme con otra persona? Ay, Dios mío. ¿Qué le hacemos, mis hermanos? Ya es gente dura de corazón y necia. Qué persona tan miserable que porque su cónyuge está enfermo se quiera divorciar y casarse con otra persona. Y peor que se digan cristianos. Pastor, bendiciones. Ya habló usted mucho en 3 videos sobre divorcio y separación, pero aún no nos ha dicho si sí se puede uno volver a casar y que esto sea permitido por Dios. Bueno, mis hermanos, realmente no es que no hayamos ya hablado sobre si se puede uno volver a casar o no. Lo que pasa es que en estos videos previos que ya hablamos sobre divorcio, primera causal permitida por Dios, y divorcio, segunda causal permitida por Dios, y también sobre la separación sin divorcio, en realidad ahí ya hablamos de manera implícita sobre si se puede uno volver a casar o no, después de estos casos de divorcio permitido por Dios. Lo que pasa es que los hermanitos a veces, con todo respeto, no prestan atención a la doctrina. Quizás ven los videos ahí medio rápido y sin hacer sus apuntes, sin interesarse bien por la doctrina. Y pues obviamente no le van a entender a lo que a veces ya está claramente dicho. No obstante, vamos a hablar ya hoy puntualmente del recasamiento, si es que se puede uno volver a casar y si es que está permitido por Dios o no. No obstante que ya lo hayamos visto en los videos anteriores. Por ejemplo, en el video de divorcio, primera causal válida y permitida por Dios en la Biblia, habíamos dicho que en Mateo 19:9 dice, y yo les digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, adultera, pero excepto cuando sea por causa de fornicación. Entonces verán que si Dios está diciendo, se va a cometer adulterio en todas las ocasiones en que se divorcien de su esposa y se casen con otra, menos cuando la causa de la separación o del divorcio sea la fornicación del cónyuge, dice ahí es una excepción. O sea que ahí no adulteran. Entonces cualquiera debería de entender que sí estamos ya desde ahí incluyendo si se pueden recasar o no las personas. Porque el mismo versículo lo dice, por inferencia y por obviedad. Porque ya se divorció de su mujer y se casa con otra, ahí está el recasamiento. Bueno, pues no adulteraría, dice el Señor Jesús, si es que fue por causa de fornicación de su cónyuge. Entonces ya está ahí hablado el tema de recasamiento, ¿no? Porque dirían algunos que no hemos hablado de si se puede casar o no la persona otra vez. Pues ahí está. En el video número 1, ahí está aclarado en el mismo versículo. Sí se puede recasar la persona, obviamente permitido por Dios, si es que esa fue la causa, la fornicación de su cónyuge. Luego, en el video de divorcio, segunda causal válida permitida por Dios para tener un divorcio, habíamos visto en ese video que en 1 Corintios 7, del 12 en adelante, Dios decía que si algún hermano que es nuevo creyente que llega a Cristo y tiene una mujer, o sea una esposa, que no sea creyente, pero ella acepta seguir viviendo con él, entonces no la abandone. Y si una mujer que llega a Cristo recién tiene marido que no sea creyente, pero él acepta seguir viviendo con ella, no lo abandone. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que sin embargo de esta manera son santos. Pero luego dice en el verso 15, pero si el incrédulo se separa o se va, sepárese el hermano, porque no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en semejante caso, dice ahí, porque Dios es un Dios de paz. Entonces, mis hermanos, también en ese video de la segunda causal permitida por Dios, sí hablamos implícitamente, de manera implícita, sobre el recasamiento. ¿Por qué? Pues porque si ya Dios nos está diciendo en esa segunda causal de divorcio permitida por Él mismo, que Él no nos deja en esclavitud con el inconverso que se fue o que nos abandonó. Cuando llegamos a Cristo y nuestro cónyuge inconverso se quiere ir, se separó, se fue o nos abandonó, y Él dice, yo no te dejo en esclavitud en ese caso, ya, sepárate, estás libre. Pues ese mismo versículo nos está diciendo que ya no somos esclavos ni estamos sujetos en matrimonio al cónyuge que se fue. Dice que no estamos en esclavitud porque pues el que se fue
Luego son tan listos, ¿verdad?, que quieren decir que, y yo me voy y voy a tener amantes y esposas, pero hay de ti que tú tengas otro marido o otra mujer, porque tu religión dice que tú no puedes, tú eres mi esposa para siempre, quieras o no, y yo voy a hacer lo que yo quiera. No es cierto. Dios dice, yo no te dejo en esclavitud a ese inconverso en tal caso. Sepárate pues, no te preocupes. Bueno, aclarando que esto es si el inconverso es el que se quiere ir o se va o pide el divorcio. Sepárate, no te preocupes. Pero también ahí mismo dice que si no hay problema, que el tal no le pone tropiezo y que se quiere quedar el inconverso ahí en ese matrimonio, pues dice, entonces no lo dejes, no te separes porque es tu esposo. Pero si se quiere ir, ya dijo el Señor, sepárate y no te preocupes. Entonces ahí va obviamente el hecho de que también en la segunda causal de divorcio permitida por Dios, no solo que está permitida por Dios esa causal, sino que está implícito que se puede volver a casar si quisiera ese cristiano, siempre y cuando sea con otro cristiano para no hacer yugo desigual. ¿Por qué? Porque ya le dijo Jesús, te he quitado de esa esclavitud respecto a ese inconverso. Y bueno, ya mencionar solo sobre el tercer video, que es el de separación sin divorcio, en donde sí ya ahí no aplica mencionar si se pueden volver a casar, porque ahí el mismo versículo está diciendo que se separan pero siguen siendo esposos. Pero si por alguna razón de causa de fuerza mayor, como no sé, resguardar su vida o la de sus hijos, etcétera, u otra causa de fuerza mayor, se separan, explicábamos en aquel video, cuando no es la causa la fornicación, ni que el inconverso se fue, y son dos cristianos, y si se tienen que separar por alguna causa de fuerza mayor, dice, bueno, sepárese, pero quédese sin casar, dice ahí, porque todavía tiene cónyuge, y si no, reconcíliese con el tal mejor, etcétera. Entonces quiere decir ahí que en ese caso todavía son cónyuges. Ahí no aplica ni siquiera que alguien esté preguntando si ahí se puede volver a casar, porque el mismo verso dice que no se pueden volver a casar. Pero este es el video de separación, ¿sí? O sea, el tercer video. Sin embargo, en los dos primeros, de primera causal permitida por Dios y segunda causal permitida por Dios, ahí sí hablamos de manera implícita sobre que el tal sí se podría volver a casar. Si no lo habías notado, mi hermano, pues bueno, ya te lo dije aquí. En esos dos casos sí se puede volver a casar, pero ya en la práctica no es tan sencillo de dilucidar este asunto, porque hay dos problemas aquí. El problema número uno es que los cristianos que están en esta situación muchas veces no saben discernir su propia situación espiritual. Y el problema dos es que ya no es que no sepan, sino que no quieren discernir su situación espiritual. Cuando digo que no saben discernir, problema uno, que no saben, es que muchas veces son ellos mismos inconversos. No han conocido el verdadero evangelio y se están preocupando por un supuesto pecado de divorcio o de adulterio, y no se dan cuenta que están en 1000 pecados porque no son verdaderos convertidos. Creen que nacieron de nuevo porque repitieron un rezo de fe, porque dijeron te acepto Jesús, o porque se bautizaron, y ya vimos que todo eso no es bíblico. Entonces, no saben discernir su situación espiritual y no saben ellos mismos que son inconversos, y pues menos van a saber que su marido, el que les abandonó, el que se fue, es inconverso, porque ellos dicen, es que es cristiano, conoce a Dios y entonces no me puedo divorciar y recasar porque es cristiano y se fue. Y no se dan cuenta que es un inconverso el que los abandonó. ¿Y por qué no lo saben? Pues porque ni su propia situación espiritual pueden discernir. Porque son inconversos todavía y no han nacido de nuevo. No tienen la idea de lo que es ser verdaderamente de Dios, ser cristiano de a de veras. Y un ejemplo de esto, rápido se los platico. Hubo un comentario por ahí de entre 1000 que decía, pastor, fíjese que el padre de mi hija abusaba de mi hija por 4 años, pero él es bautizado y conoce a Dios, pero abusaba de mi hija por 4 años. Entonces, yo como esposa, aún así, ¿debo de perdonarlo? Ay, mis hermanos, de estos ejemplos vamos a hablar en un video aparte donde hago una exhortación muy puntual a la iglesia que no quiere entender. Porque ya ven a qué me refiero con que no saben discernir su situación espiritual. Una persona que todavía está preguntando si debe de perdonar al prójimo que le ha hecho daño. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no sabe qué es ser cristiano verdadero y por lo tanto, pues aparentemente ni siquiera se ha dado cuenta, no ha notado, nunca ha leído, no ha sabido que Dios dice muchas veces que tenemos que perdonar siempre
si queremos decir que somos sus hijos. Y que nos dijo también que si nosotros no perdonamos a los que nos hacen daño, Él jamás nos perdonará a nosotros tampoco nuestras ofensas. Y nos dijo también que si amamos o que si perdonamos solamente a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Entonces es una persona que no ha nacido de nuevo y que se siente cristiana y anda muy contenta por la vida ahí en las iglesias sintiéndose cristiana, pero ya ven a qué me refiero, no sabe discernir su situación espiritual, ni de ella misma. Y pues menos va a saber que su marido era inconverso y que de ninguna manera se le puede llamar hijo de Dios a ese tal, o decir que conoce a Dios, pero andaba violando a su hija durante 4 años, pues ¿cómo es posible? No saben discernir su situación espiritual porque son inconversos. Entonces no podrán definir qué hacer en cada caso cuando se trate de cosas de matrimonio y de divorcio. No saben ellos mismos que son inconversos todavía, que no han nacido de nuevo, que no han tenido la doctrina correcta y que simplemente andan chuecos, son inconversos. Y no les van a aplicar ninguna de las enseñanzas que hemos estado enseñando porque son para convertidos. El que es inconverso pues todavía está en todos sus pecados, ¿no? Si se anda preocupando de un pecado de adulterio por separación o recasamiento, pues no, más bien debería de preocuparse porque todos sus pecados están todavía sobre él. Entonces primero deben de nacer de nuevo para que puedan entender estos temas. No saben discernir su situación espiritual, ese es un problema, problema 1. Ahora, el problema 2, decíamos que ahí en ese otro caso ya no es que no sepan discernir su situación espiritual, sino que simplemente no quieren discernir su situación espiritual, porque andan en necedad. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues porque ellos mismos manifiestan que, por ejemplo, ya vieron todos los videos, que entendieron muy bien todos los temas, que gloria a Dios, que qué buenos temas y que han aprendido mucho, pero me dice, por ejemplo, una persona, pero ahora ya nada más quiero saber, pastor, después de haber visto sus videos sobre separación, divorcio y etcétera, yo quisiera saber, pastor, si me puedo divorciar de mi esposo porque a él le gustan mucho las apuestas y es un irresponsable. ¿Me puedo divorciar de él? Bueno, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Dicen que ya vieron los videos, que lo entendieron, que ya oyeron 20 veces que se dijo que Dios dice que no se puede uno divorciar por cualquier causa, excepto por infidelidad de la pareja. Porque cualquier otra causa por la que se divorcien y se casen con otra persona sería adulterio, dijo el Señor. Lo dijimos muchas veces y dicen que lo entendieron y dicen, sin embargo, pero dígame si por irresponsable sí se puede uno divorciar. Otra persona dice por ahí, y si está enfermo mi cónyuge y ya lleva años enfermo, ¿lo puedo dejar? ¿Me puedo divorciar y casarme con otra persona? Ay, Dios mío. ¿Qué le hacemos, mis hermanos? Ya es gente dura de corazón y necia. No es que ya no sepan doctrina, ya la está viendo, está diciendo que entendieron, que gloria a Dios, pero a fuerza quieren que les diga uno, sí, también sepárate por enfermedad de tu esposo y porque le gustan las apuestas, sepárate y divórciate y cásate con otro. Eso es lo que quieren oír. Es gente necia que no conoce a Dios y no teme a Dios. Y que cuando ya se les da la doctrina, no quieren discernir su situación espiritual. En este caso sería, no quieren discernir que están casados, bien casados, y que no se pueden divorciar porque el esposo sea ludópata, o sea que le gusten las apuestas o los juegos, o porque esté enfermo su cónyuge. ¿Cuánto menos por eso? ¿Qué persona tan miserable que porque su cónyuge está enfermo se quiera divorciar y casarse con otra persona? Y peor que se digan cristianos. Entonces ya ven, mis hermanos, que aunque es sencillo dilucidar estos temas si uno tiene el corazón abierto y uno es verdaderamente de Dios, sin embargo, para los que no son de Dios, para los que son falsos cristianos y no han nacido de nuevo, simplemente no van a poder dilucidar algo que es tan sencillo en la teoría que Dios nos ha dado, porque en la práctica ellos quieren solamente sus propios deseos y pues así no se puede. Por ello, quiero recomendarles a todas estas personas que no saben su situación espiritual, que por favor vean esta serie de prédicas que estamos subiendo y que tienen en pantalla. Vean en este canal, la serie se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo, en donde estamos sacando un video por tema, empezando desde cómo sucedió la creación, para que entiendan de dónde viene todo. Luego, por qué tuvo que morir Jesús siendo que es Dios, por qué a fuerza morir. En el video 3 sería, ¿qué cosa no es salvación? Véanlo, por favor, mis amados hermanos, véanlo, por favor.
porque ahí les vamos a demostrar con cientos de versículos bíblicos y contextos y doctrina realmente bíblica que de ninguna manera es salvación la famosa oración de fe, que es un rezo repetitivo antibíblico que Dios prohíbe, que no está en la Biblia, que tampoco es salvación ni ser ya cristiano el meterse al agua y bautizarse, ni tampoco el solo decir te acepto Jesús en mi corazón. Todo eso en la prédica 3, que se llama ¿qué cosa no es salvación? Ahí lo vemos. Luego la 4 es ¿qué cosa sí es salvación? ¿Qué cosa es nacer de nuevo proféticamente y bíblicamente? Y luego la 5, entonces, ¿cómo yo nazco de nuevo ahora? ¿Cuáles son los requisitos para mí realmente bíblicos para que yo nazca de nuevo? Todo sustentado con palabra de Dios a lo sumo. Porque todas esas prácticas de que repite conmigo esta oración y ya te salvas, o de di en tu corazón y repite con la boca, ya te acepto Jesús, o métete al agua y ya eres salvo, ya eres bautizado, todo eso no está en la Biblia. Y es lo que la mayoría de iglesias, ya no quiero llamarlas falsas a todas, pero están erradas, están haciendo por tradición y no es lo que dice la Biblia. Y le hacen creer a cualquiera que ya es cristiano porque repitió un rezo repetitivo de te acepto Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Vean por favor esas prédicas, mis amados hermanos, porque todo eso no es salvación. Y luego vean donde sí es salvación y cómo se nace de nuevo. Y después de cómo yo nazco de nuevo, viene la otra prédica, la 6, que es ahora corrobora que ya naciste de nuevo. Porque hay muchos que dicen que ya entendieron toda la doctrina y que gloria a Dios, que ahora sí saben porque antes estaban equivocados. Pero gloria a Dios, ya entendieron, ya soy de Dios, ahora sí de veras, hermano pastor. Y resulta que a los 5 o 6 meses que hablas con ellos, siguen con un amante, siguen, haciendo negocios fraudulentos en su trabajo, siguen emborrachándose y dicen que ya cambiaron. Siguen sin leer la Biblia y dicen que porque ya vieron las prédicas, gloria a Dios, entendieron. Sí, pero siguen inconversos. Entonces, por eso esa prédica de corrobora ahora si ya naciste de nuevo. Porque todo esto que acabo de decir denotaría que, aunque entendieron, no nacieron de nuevo realmente. Solo lo entendieron en la mente y no en el corazón, ni lo ponen en práctica, ni se han arrepentido de ello. Ya después de eso sigue todo sobre bautismo, qué es, cómo se hace, en qué nombre, si salva o no, si de veras se tiene que estar casado para ello, etc. Y ya luego después de eso viene qué es congregación, qué es un culto, etc. Por eso toda esta serie se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Aquí en este canal búscalas por favor, ya te dije los títulos y aparte las puedes buscar también por lista de reproducción. La lista se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Para que todos estos amigos que acabo de decir y que no saben discernir su situación espiritual o que no quieren discernirla, pues ahí aprendan qué es ser verdaderamente hijo de Dios y no solamente un cristiano falso que se congrega en alguna iglesia, porque pues así no van a llegar a ningún lado. Sin embargo, mis amados hermanos, ustedes que sí tienen abierto el corazón, que sí aman a Dios, que sí temen a Dios y guardan sus mandamientos, espero que todos estos temas sobre matrimonio verdaderamente bíblico, divorcio, separación y etcétera, les edifiquen. Recuerden que ya vienen los lives donde vamos a empezar a responder preguntas específicas de cada quien que tengan por ahí de problemas de matrimonio y que no lo han discernido bien por las prédicas que les estamos dando, por los videos. Entonces, ahí en los lives en vivo podemos ministrarles. Mientras tanto, yo me despido. Recuerden que soy su hermano, el pastor Martín Bonilla, y están en la Biblia, dice así.